todos, me llamo Facundo. Hoy vamos a estar hablando sobre sitios web estáticos y Incremental Static Regeneration, una feature que nos ofrece Next.js, un framework de React, para generar archivos estáticos y páginas estáticas antes de que los usuarios visiten nuestro sitio web. Así que bueno, vamos a empezar. Primero que nada me quiero presentar. Como dije, mi nombre es Facundo Giuliani. Soy de Buenos Aires, Argentina. Trabajo actualmente como Developer Relations Engineer en Storyblock. Storyblock es una empresa que trabaja y creó un producto que es un Headless Content Management System. Algo voy a mencionar sobre la charla, sobre eso durante la charla. Así que bueno, trabajo como Developer Relations Engineer. También soy uno de los organizadores de React Buenos Aires, el meetup más grande de React en Buenos Aires y una de las comunidades de desarrollo más grandes del país, de Argentina. También soy Prisma Ambassador. Prisma es un ORM que podemos usar para conectarnos a nuestras bases de datos. Y soy Auth0 Ambassador. Auth0 es una plataforma que podemos usar para agregarle seguridad a nuestras aplicaciones. La charla no está relacionada a ninguno de estos dos productos. Si quieren hablar sobre ellos, si quieren hablar sobre React Buenos Aires, sobre Storyblock, o la verdad que sobre lo que sea, pueden encontrarme en Twitter. Mi usuario es Facundo Zurdo, así que ahí me encuentran y hablamos. Así que bueno, como dije, la charla es sobre sitios web estáticos. Primero quería definir qué es un sitio web estático. Es un sitio o una página que es entregada al navegador tal como está almacenada en el servidor. Entonces, incluso aunque tengamos en nuestra página web algo de movimiento o código JavaScript, nosotros decimos que un sitio web es estático cuando utilizamos el mismo código HTML, las mismas plantillas CSS y el mismo código JavaScript para todos los usuarios que vayan a visitar nuestro sitio web. Entonces nosotros tenemos un servidor web donde están todos los archivos HTML, JavaScript y CSS, y para todas las personas que visitan nuestro sitio les devolvemos los mismos archivos que están viviendo en el servidor web como si fueran un archivo en nuestra computadora, básicamente. Esto es lo que llamamos nosotros un sitio web estático. Y lo hacemos para diferenciarlos de los sitios web dinámicos, que son aquellos donde parte del contenido se genera dinámicamente cuando sea necesario. Entonces ustedes verán, varios de los sitios web que usamos hoy en día generan contenido dependiendo de quién lo visita. Por ejemplo, si entramos a una página web donde necesitamos loguearnos con el usuario, ustedes van a ver que después vamos a mostrar contenido en base al usuario que está logueado. Eso se hace generando este contenido HTML de manera dinámica cada vez que un usuario visita nuestro sitio web. Entonces, por así decirlo, en momento real o on the fly, generamos este código, este contenido HTML que después se lo devolvemos al usuario y para el usuario lo va a ver como si fuera un documento HTML que estaba alojado en el servidor web y que había sido generado previamente. Este enfoque de que sea el servidor web quien genera el contenido HTML dinámico es lo que llamamos server-side rendering, donde el código HTML, como dije, es generado por el servidor web. Pero también hay otra manera de generar este contenido HTML dinámico y es utilizando client-side rendering, donde este contenido HTML se renderiza directamente en el navegador del usuario utilizando JavaScript. Ejemplos de client-side rendering son los frameworks que se utilizan hoy en día como React, Vue, Svelte o Angular. Y por otro lado tenemos el server-side rendering que mencionaba anteriormente, lenguajes de programación que se utilizaban, por así decirlo, hace algunos años, como PHP o ASP.NET, que hoy en día se siguen usando, pero es un enfoque que quizás en otro momento era la única manera de generar contenido dinámico, y que hoy en día, bueno, se fue modernizando, se sigue utilizando y que también tenemos la posibilidad de generar contenido server-side rendering utilizando JavaScript, como por ejemplo utilizando Node.js. Pero bueno, volvamos de nuevo a los sitios web estáticos, porque si nos ponemos a ver las distintas ventajas que tienen estos sitios web estáticos es que al ser unos archivos que están alojados en el servidor web y nosotros devolvemos los mismos archivos a todos los usuarios, los sitios web estáticos o las páginas web estáticas van a ser más rápidas, porque no tenemos que esperar a ningún contenido dinámico que se genere en el momento.
Por otro lado, un servidor que aloja archivos estáticos es bastante más barato de mantener que un servidor web donde tenemos que montar una plataforma que genere ese contenido dinámico que necesitamos. También, por el mismo motivo, además de ser más barato de mantener, es más fácil porque, de nuevo, manejar archivos estáticos es mover los archivos de un lado al otro como si fuera el file system de una computadora, y eso no requiere muchísima complejidad, que digamos. Son más seguros porque no tenemos código que se está ejecutando en cada uno de los requests o pedidos de los usuarios que visitan nuestro sitio web, entonces no nos tenemos que preocupar por la seguridad de ningún código que se esté ejecutando. Son más fáciles de escalar porque cuando agarramos el servidor web donde viven nuestros archivos estáticos, podemos agrandar el alojamiento o la capacidad de almacenamiento de ese servidor, y de esa manera estamos escalando nuestro sitio web porque vamos a poder guardar más archivos estáticos y ofrecer más páginas. Y también son más estables porque, aunque tengamos muchísimos usuarios visitando nuestro sitio web al mismo tiempo, como lo único que estamos haciendo es devolver archivos estáticos que ya fueron generados y no tenemos que correr ningún proceso que genere ese contenido, va a ser más estable el funcionamiento de nuestro sitio web. Entonces, teniendo todas estas ventajas en mente, hace algunos años se desarrolló o se llegó a un nuevo concepto que es Static Site Generation. Se habla de este concepto como el renderizado de una aplicación web en tiempo de compilación, generando archivos estáticos como HTML, JavaScript y CSS. Entonces, básicamente lo que hacen estos Static Site Generators es agarrar distintas fuentes de datos, como pueden ser bases de datos, servicios externos, archivos que utilizamos con templates, archivos estáticos como imágenes, videos y etcétera, y agarrando todos esos archivos y ciertas plantillas que nosotros creamos utilizando distintos lenguajes de programación, dependiendo del Static Site Generator que elijamos, vamos a agarrar estos templates o estas plantillas y todos los datos que vayan a generar el contenido que queremos crear. Vamos a agarrar uno de estos Static Site Generators y vamos a correr un proceso que va a generar nuestro sitio web conformado por archivos estáticos. Entonces, nosotros podemos tener, por ejemplo, un proyecto creado con React, con el framework React, correr un Static Site Generator que esté basado en React, y eso lo que va a hacer es generar archivos estáticos que van a conformar nuestro sitio web en base a archivos HTML, CSS, JavaScript, imágenes, videos y otros archivos estáticos. Y una vez que tenemos todo esto, podemos sí desplegar ese sitio web en una plataforma o en un servidor que sirva para hostear, para almacenar archivos estáticos. No quiero entrar mucho en detalles, pero últimamente se desarrollaron los servidores o las redes de CDNs, de Content Delivery Network, que son servidores o nodos, como se los llama, que están mejorados y para que performen de mejor manera, distribuyendo archivos estáticos para los usuarios que lo visitan. Entonces, originalmente estas CDN fueron creadas con la idea de almacenar archivos estáticos y distribuirlas, pero hoy en día, si nuestro sitio web está conformado solo por archivos estáticos, que pueden ser también, por ejemplo, código JavaScript o archivos JavaScript que llaman a servidores en tiempo de ejecución para generar cierto contenido dinámico, pero no deja de ser un archivo estático porque el archivo que vamos a devolverle a los usuarios es el mismo, nosotros podemos mantener todo nuestro sitio web sobre un CDN con todas las ventajas que eso nos ofrece. Entonces, la velocidad de navegación en nuestro sitio web va a ser más rápida, nosotros vamos a tener una mejor disponibilidad globalmente por la replicación de estos archivos que tienen las CDNs, así que bueno, nos trae un montón de ventajas el hecho de que nuestro sitio web sea estático y lo podamos alojar en una de estas redes. Con respecto al Static Site Generator, volviendo al tema, yo decía que existen para distintos lenguajes de programación y distintos frameworks, en base a cómo querramos utilizar las plantillas o la generación de este markup HTML, que va a ser después lo que transformemos en nuestro sitio web. Hoy me voy a focalizar en Next.js. Next.js es un framework de React que nos permite crear
interfaces de usuarios y páginas estáticas, pero también páginas generadas en server-side rendering. Así que voy a mencionar algunas de las características de Next.js. Básicamente, como decía, está basado en páginas. Vamos a crear archivos JavaScript con código, JavaScript y React, que nos van a servir para renderizar el contenido de las distintas páginas o los distintos tipos de páginas que podemos tener en nuestro sitio web. Y ese renderizado podemos elegir de qué manera hacerlo en base a cada una de los distintos tipos de páginas que vamos a tener. Nosotros podemos crear rutas dinámicas que van a manejar distintas rutas URLs de nuestro sitio web y podemos elegir de qué manera vamos a renderizar el contenido de esas rutas basado en estos archivos JavaScript que vamos a utilizar para manejarlas. Entonces, por ejemplo, yo puedo tener un sitio web en donde algunas páginas de mi sitio las voy a generar de manera estática en tiempo de compilación antes de que los usuarios visiten mi sitio web. Y para eso puedo utilizar Static Site Generation. Pero, por ejemplo, otras páginas dinámicas donde tengo que mostrar contenido que está cambiando constantemente o que depende de varios factores, así como del usuario que está visitándola, para esos casos puedo usar Server-Side Rendering, por ejemplo. Y también puedo usar Client-Side Rendering, como el típico React, en el caso de que yo quiera generar el contenido HTML directamente en el navegador del usuario. Por otro lado, si necesitamos ejecutar lógica del lado del servidor, podemos utilizar rutas API que nos ofrece Next.js, que son muy similares a la Serverless Function de Amazon, si tuvieron la posibilidad de trabajar con ellas. Y finalmente, para los desarrolladores, para que sea más fácil de trabajar sin importar qué tipo de renderizado están eligiendo para su proyecto, lo que permite es un fast refresh en entorno de desarrollo. Entonces vamos a estar trabajando en nuestro navegador y por cada vez que insertemos un cambio en el código de nuestra aplicación, vamos a ver los cambios implementados en el navegador que estamos usando para visitar las páginas de nuestro sitio web. Pero volviendo al tema de Static Site Generation, un problema que tiene, no solo Next.js, sino cualquier Static Site Generator, es que estos archivos estáticos que generamos en tiempo de compilación, llevan tiempo, ¿no? Tenemos que correr código que va a generar los archivos estáticos que componen a nuestro sitio web, y lo que generalmente en los sitios web se hace de manera dinámica por cada usuario que visita nuestra página. Si nosotros queremos tener los archivos estáticos generados antes de que los usuarios visiten nuestro sitio web, lo vamos a tener que hacer todo junto. Esta feature de Static Site Generation lo que hace es correr cierta lógica para generar todas las páginas de nuestro sitio web y que todas estén disponibles antes de que los usuarios visiten nuestro sitio web y antes de que nosotros despleguemos una versión de nuestro sitio. Entonces, hay un concepto que se llama despliegue atómico, que significa que nosotros tenemos que generar en tiempo de compilación todas las páginas estáticas que queremos que conformen nuestro sitio web, pero todas, o sea, no algunas, porque todas tienen que estar en concordancia con la misma versión del sitio web que estamos generando. Entonces, supongamos que estamos compilando por primera vez nuestro proyecto y estamos generando la versión 1. Si yo quiero, por ejemplo, pongamos el ejemplo de un blog. Yo tengo la homepage de mi blog y después tengo 20 blog posts. Entonces, voy a tener que agarrar todos estos archivos y los voy a tener que generar antes de que los usuarios visiten mi sitio web, pero antes también de que yo despliegue todos estos archivos en el servidor. Entonces voy a tener que generar 21 páginas en el momento que estoy compilando mi proyecto y, generando todos los archivos estáticos. 21 páginas, generarlo no lleva mucho tiempo y no es ningún inconveniente. El problema es qué pasa si empieza a crecer el tamaño de mi sitio web y yo empiezo a tener más páginas, o mi blog empieza a tener más artículos y mi plataforma de noticias online empieza a tener más y más noticias y más archivos, y yo tengo que generar todos esos archivos cada vez que corro una compilación. Eso sería un montón de tiempo cuando realmente escale mi proyecto, y la verdad es que en base al dinamismo que tienen los sitios web y la cantidad de contenido que yo tengo que generar y desplegar, a veces yo no puedo esperar todo ese tiempo, porque si la compilación de mi Static Site Generator toma 30 minutos, por ejemplo, y yo tengo un portal de noticias, si bien el contenido que le estoy ofreciendo a todos los usuarios es el mismo y es el motivo por el cual yo prefiero generar
páginas estáticas. Por otro lado, cada vez que yo ingrese un cambio en una de estas páginas o arregle algo en algún artículo, yo no puedo esperar 40 minutos para arreglarlo. Pongamos un ejemplo, tengo un portal de noticias y en una de las noticias estoy poniendo un dato erróneo o la dirección de un lugar está mal. Entonces, si yo cuando voy a cambiar esa dirección tengo que esperar 40 minutos a que se generen los archivos estáticos de todo mi sitio web y los tenga que desplegar recién ahí, la verdad que es mucho tiempo. Entonces, para ¿cómo decirlo? Solucionar este problema del despliegue atómico o como una alternativa, Next.js nos ofrece otra característica que se llama Incremental Static Regeneration. Entonces, ISR o Incremental Static Regeneration nos permite a los desarrolladores usar Static Site Generation a un nivel de página sin tener que compilar el sitio completo. O sea, rompiendo este despliegue atómico, por así decirlo. Entonces, básicamente, lo que nos ofrece Next.js es la posibilidad de definir una cantidad de tiempo en segundos que va a ser una propiedad en el código que se llama revalidate. Ahora en unos minutos les voy a mostrar un poco de código, así se dan una idea. Este revalidate, en el ejemplo de la imagen, lo seteamos en 60 segundos. Entonces, lo que yo voy a hacer es, en tiempo de compilación, generar todos los archivos estáticos de mi sitio web o los que yo defina o los que yo prefiera. Por poner un ejemplo, Next.js nos permite que en vez de generar todos los artículos de mi blog o todas las noticias de mi portal de noticias en tiempo de compilación, yo podría, por ejemplo, solo compilar y generar las últimas 20 noticias del sitio y, bueno, la homepage, por ejemplo. Y que si un usuario viene a mi sitio web y quiere visitar una noticia vieja que no está dentro de esas 20, yo puedo elegir la manera en la que se genere el contenido de esa página. Por ejemplo, puedo enviarle un error 404 diciendo que la página no existe porque yo no la generé de manera estática cuando corrí la compilación. Y si no, lo que puedo hacer es usar server-side rendering para generar esa página en el momento en el que el usuario visita una página que, bueno, no fue generada de manera estática. Pero si no, bueno, el caso extremo sería generar todas las páginas estáticas de mi sitio web. Entonces, esta Incremental Static Regeneration lo que va a hacer es generar las páginas estáticas que nosotros definamos y ponerlas en una caché, o sea, cachear estas páginas para que estén accesibles de manera más rápida para los usuarios. Y esta propiedad de revalidate, que va a estar medida en segundos, lo que va a decir es que, en el caso del ejemplo que estamos viendo en la imagen, por 60 segundos yo voy a mantener la misma versión de la página que fue generada de manera estática y que está en la caché. Al segundo 60 o a los 61 segundos, supongamos que viene un usuario y visita mi página web, lo que le voy a mostrar es la versión que está en la caché, pero detrás de escena, por así decirlo, voy a correr el código que genera la versión estática de esa página para generar una nueva versión de esa página y ponerla en la caché de vuelta. Entonces, ¿qué pasa? Si no cambió nada en mi página, supongamos que el contenido sigue siendo el mismo, el usuario siempre va a ver la misma versión de esa página. Pero supongamos que en esos 60 segundos o antes, un usuario fue a la plataforma de generación de contenido o donde los editores escriben las noticias y los artículos y cambió algunas palabras de esa página en particular. Entonces graba los cambios en la base de datos y si nosotros estuviéramos usando Static Site Generation, el método tradicional, como nosotros corrimos el proceso de compilación antes, ese cambio no se va a ver hasta que nosotros no corramos el proceso de compilación y de generación de archivos estáticos de vuelta. Entonces, claro, el enfoque tradicional sería generar todos los archivos estáticos de nuestro sitio web de vuelta, pero utilizando Incremental Static Regeneration nosotros podemos setear una cantidad de tiempo, una cantidad de segundos, y decir que si pasó esa cantidad de segundos desde la última generación de archivos estáticos, nosotros podemos regenerar solo esa página web. Entonces, si un usuario viene después de los 60 segundos a ver mi página, se va a correr este proceso para generar la versión 2 de mi página con los cambios que yo introducí en la plataforma de generación de contenido, o sea, con el contenido arreglado, por así decirlo. Entonces, acá es donde nosotros empezamos a ver las diferencias.
o las ventajas de Incremental Static Regeneration. Vamos a tener la posibilidad de evaluar si nosotros queremos tener un proceso de compilación rápida al inicio, con el ejemplo que di de crear la homepage y los 20 posts de mi blog, o si preferimos tener mayor cantidad de páginas en la caché y, por ejemplo, generar todas las páginas estáticas en tiempo de compilación. Podemos tener esa decisión para tomar en base a nuestro proyecto. Vamos a tener ventajas utilizando un Headless Content Management System, que un Headless CMS es una plataforma que podemos utilizar para crear y manejar contenido y conectarla a un proyecto sin importar qué tecnología fue usada en ese proyecto. Por poner un ejemplo como WordPress, pero WordPress nos ata a usar PHP. Bueno, en este caso podemos utilizar un Headless Content Management System que se va a conectar a un proyecto creado con Next.js. El tema es que estas páginas que nosotros generamos individualmente van a persistir entre los distintos despliegues de nuestra compilación o de nuestra Static Site Generation. Lo que va a hacer eso va a romper el despliegue atómico. Entonces esa sería la consecuencia, por así decirlo, que nosotros no vamos a saber si la versión del proyecto que estamos mostrando en cierta página es la de todo el proyecto o es solo la de esa página, porque no tenemos una sincronización en todo el proyecto. Les quiero mostrar una demo rápida de cómo funcionaría cada cosa. Entonces les voy a cambiar la pantalla. Acá lo que tengo es un sitio web muy sencillo, un título con 3 columnas con texto. Lo que tengo acá es Storyblock, que es un Headless Content Management System. Como les dije, es una plataforma que podemos utilizar para crear contenido y editar contenido. Y este Headless Content Management System nos permite cambiar el distinto contenido de nuestra página web y los distintos campos. Y en base a eso, bueno, una particularidad de Storyblock es que podemos ver en tiempo real cómo ese código va a quedar. Entonces le damos la facilidad a los editores de contenido de crear sus artículos y ver cómo va a quedar. Pero este contenido que yo estoy creando en Storyblock está siendo consumido por mi proyecto de Next.js y lo estamos mostrando utilizando distintos sistemas de renderizado. Entonces yo les voy a mostrar el código, tengo 3 archivos, no quiero entrar muy en detalle en la estructura del proyecto de Next.js, eso se lo dejo a ustedes para que aprendan a utilizar el framework, pero básicamente lo que les quiero mostrar es que yo tengo el código de mi sitio web y tengo un archivo para generar todas las páginas con server-side rendering. Entonces tengo una función de React acá que va a generar todos los componentes y todo el markup HTML de mi página, y Next.js nos ofrece esta función getServerSideProps, donde vamos a generar distintas páginas. En mi caso tengo solo una página llamada Home, así que es la única que voy a generar. Llamamos a la API de Storyblock para traer el contenido de la plataforma y esa información la utilizamos con Server-Side Rendering para generar el markup de mi página. Entonces, esta función se va a ejecutar por cada usuario que visite nuestro sitio web. O sea, siempre vamos a correr esta función y siempre vamos a generar dinámicamente el contenido para todos los visitantes de nuestra página. Por otro lado, tengo una página con Static Site Generation, que es el código de generación de markup exactamente el mismo, con la diferencia que en vez de generar las páginas por cada visitante de mi sitio web, o sea, cada vez que una persona visita mi página, yo voy a generar esa página en tiempo de compilación utilizando esta función getStaticPaths, donde voy a generar la lista de rutas de las páginas que yo quiero generar en tiempo de compilación. Como dije antes, yo tengo una página sola que es la homepage, pero si ustedes tienen un sitio web, pueden listar todas las páginas que quieren generar en tiempo de compilación de manera estática. Entonces, con el ejemplo del blog que mencioné antes, acá podría elegir generar una lista con las URL de mi homepage y las 20 últimas noticias de mi página, y generaría esas 21 páginas en tiempo de compilación con esta función que se llama getStaticProps, que si se fijan, está haciendo lo mismo que la otra función de server-side rendering que vimos antes, solamente que se ejecuta antes de que los usuarios visiten mi página web. Por último, tenemos este ejemplo con Incremental Static Regeneration, que es literalmente igual al de Static Site Generation, porque acá tenemos que decir qué páginas vamos a generar en tiempo de compilación, si queremos todo el sitio, si queremos una selección. Si se fijan, tenemos la getStaticProps, la función acá también, pero acá está la propiedad que mencionaba antes, revalidate, donde vamos a marcar una cantidad de segundos en el que
después de esa cierta cantidad de segundos, nosotros vamos a correr el proceso de generación del archivo estático de mi página para la página que está visitando el usuario. Entonces, esta sería un poco la idea del código. Se los puedo pasar después, así le echan un vistazo más tranquilo, pero lo que yo le quería mostrar es cómo funciona esto en acción, por así decirlo. Entonces voy a ir a Storyblock de vuelta y ustedes tienen acá el contenido de mi sitio web. Como pueden ver, tengo la URL utilizando Server-Side Rendering, tengo la URL utilizando Static Site Generation, que muestra el mismo contenido, y la URL utilizando Incremental Static Regeneration, que también muestra exactamente lo mismo acá, como pueden ver. Entonces, yo ahora voy a ir a Storyblock y voy a cambiar el contenido, que esta sería mi fuente de datos, la que yo estoy usando para generar las páginas. Y voy a cambiar esta feature 3 y le voy a poner la palabra test. Entonces, si yo guardo el cambio acá, esta es la nueva versión de mi página. Si yo voy a mi sitio web, si me estuvieron prestando atención y si yo pude explicar bien la idea, van a ver que si yo voy a la ruta que genera la página utilizando Server-Side Rendering, yo voy a ver que el cambio se aplica. ¿Por qué? Porque este contenido lo estoy generando de manera dinámica por cada persona que visita mi página web. Pero si voy a la página que se genera utilizando Static Site Generation, van a ver que todavía tengo el contenido viejo. Y eso es porque yo no corrí de vuelta a un proceso de generación de archivos estáticos. Entonces estoy mostrando la versión vieja. Por último, tengo la página que generé con Incremental Static Regeneration, que si ustedes la ven, también muestra Feature 3. ¿Pero por qué es esto? Porque yo le estoy mostrando al usuario que viene después de mi tiempo de revalidate la versión que tengo en la caché de mi página, que es esta, la que tiene el contenido viejo. Y en el background estoy generando la nueva versión de mi página que le voy a mostrar a todos los otros usuarios que vengan después de eso. Entonces, si yo refresco mi navegador, van a ver que ahora estoy mostrando el contenido nuevo porque en el background se generó la versión estática de esta página utilizando Incremental Static Regeneration. Así que bueno, básicamente eso era lo que les quería mostrar. Les recomiendo que lean un poco más sobre Incremental Static Regeneration. Dejo estos 3 links en las slides. El primero es, bueno, documentación específica sobre Incremental Static Regeneration. El segundo link es un ejemplo de una plataforma de e-commerce que el equipo de Next.js creó para mostrar un ejemplo, un caso de uso real, y utilizan Incremental Static Regeneration ahí. Y el último link es la documentación general de Next.js en el caso de que quieran aprender más sobre este framework para poder aprovechar todas las características que ofrece, que la verdad me parece una gran opción si están pensando en crear un nuevo proyecto web utilizando React y algún framework basado en React. Así que bueno, muchas gracias, espero que se haya entendido y bueno, cualquier cosa se contactan conmigo y espero que sigan disfrutando de la conferencia. ¡Nos vemos! Bueno, estamos de vuelta acá con este Q&A. Ya lo tenemos a Facu con nosotros de forma completamente virtual. Hola Facu, gracias por venir. ¿Cómo estás? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Bueno, muchas gracias por darme el espacio para compartir la charla con ustedes. Bueno, tenemos poquito tiempo, así que vamos a ir de una a las preguntas, ¿te parece? Sí, vamos. Acá tenemos una pregunta de Guido que pregunta, ¿esto se configura con una clase en nuestro código o lo importamos con librerías o lo instalamos? No, o sea, toda la posibilidad de generar archivos de manera estática o elegir si querés usar server-side rendering, viene todo incluido con Next.js. Cuando instalás el paquete npm, por así decirlo, para tu proyecto ya viene todo configurado y está todo listo para ser usado. Quizás, no sé, un buen lugar para ir a leer un poco sobre todas las funcionalidades que ofrece Next.js sería la documentación oficial de Next.js, que es bastante completa. Pero sí, viene todo ya listo una vez que te bajás el paquete de npm. Genial, es mágico. Acá tenemos otra pregunta de Sebastián que dice, si fuera a utilizar solo el client-side rendering, ¿por qué utilizaría Next.js y no, por ejemplo, React? Digamos, ¿qué beneficio me trae Next.js en este caso? Bien. Si solo vas a usar client-side rendering,
probablemente no veas muchos beneficios instalar Next.js, sea como sobrecargar el proyecto. Creo que una de las ventajas que tiene Next.js es que podés dividir las distintas rutas o las distintas páginas que vas a tener en tu sitio web y elegir qué método de renderizado querés para cada una de estas páginas. Quizás client-side rendering sirva para una de las páginas o algunas, pero quizás en otros casos evalúes la posibilidad de generar los archivos de manera estática cuando vos estás corriendo el proceso o buildeando el proceso, porque, no sé, quizás el contenido en el que está mostrando en esas páginas no cambia muy seguido o no necesitas mucha interacción con el usuario. Yo creo que me parece que la ventaja de Next.js viene por ese lado. Si la idea es usar solo client-side rendering, así a grandes rasgos no le veo mucha ventaja a utilizar Next.js. Claro, tiene sentido. Acá también preguntan si hay algún otro framework, además de Next, que ofrezca características similares. Bueno, basado en React, por así decirlo, Gatsby es un framework que ofrece la posibilidad de generar archivos de manera estática en tiempos de compilación y tiene una funcionalidad que ahora no recuerdo el nombre, que es bastante similar a Incremental Static Regeneration. Bueno, Gatsby es uno de ellos. Después, la verdad, basado en React en particular, está Remix, que es un framework bastante nuevo, pero tiene solamente server-side rendering, no tiene la posibilidad de generar archivos de manera estática. Y después, bueno, usando otros frameworks como Vue o Angular, hay otras opciones en el mercado. Por ejemplo, para Vue está Nuxt, que el concepto que tiene es bastante similar a Next.js, pero bueno, en vez de utilizar React con todos los beneficios o todas las características que React nos ofrece, tendríamos que usar Vue o estar familiarizados con Vue. Bueno, Facu, gracias. Tenemos poquito tiempo, así que no te puedo seguir haciendo preguntas. Cualquier cosa que la gente te las acerque. Yo sé que vos siempre estás ahí dispuesto para responder. Bueno, muchísimas gracias por venir. Gracias a ustedes, muchas gracias. Bueno, y ahora nosotros nos vamos a una pequeña tanda. Vamos a nerdear. Bueno, volvimos. Recuerden que si están en Buenos Aires pueden venir a nerdearla en el Conex. Se registran directamente en nerdear.la y reservan su lugar. Pueden venir por acá. Después, si no pueden venir, recuerden que tienen Swapcard, donde pueden revisar todas las actividades virtuales y ver todas las charlas que tenemos en el cronograma, además de las actividades de los sponsors. También tenemos algunas actividades de sponsors acá. Tenemos a Agi Group, que te desafía a hackear el futuro con un simple test. Podés pasar por sus redes sociales y llevarte un premio participando de este desafío. Tenemos también actividades de Microsoft, que va a estar entregando merchandising en su stand, y los que visiten van a poder participar en una trivia también por algunos premios. Y recuerden que si quieren enterarse de todo lo demás que está pasando en el Conex, pueden revisar el canal de Backstage, donde vamos a tener entrevistas con speakers y gente que anda caminando por ahí y que nos va a estar contando qué es lo que están haciendo. Bueno, ahora vamos directamente con la próxima charla, que es Programando un Wordle, con TDD e Inteligencia Artificial de Maximiliano Contieri. Vamos a